Momento de darle la bienvenida a Grace Fernández Morán, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Grace, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Estar aquí contigo. Oye, Grace, este tema que bueno, sin duda siempre genera una gran preocupación, la crisis de desaparición en nuestro país. ¿En qué momento México se ha convertido en este campo de exterminio y hacia dónde vamos? Pues mira, no es algo que haya sucedido en los últimos meses o en el último par de meses, sino es el cúmulo de falta de atención, falta de inversión, sobre todo, capacidad nula que tienen las fiscalías, no nada más de las personas desaparecidas, pero también de investigar qué fue lo que les pasó y la mente pues también de identificar a las personas fallecidas que por los últimos por lo menos 15 años sabemos que es un tema de todos los días, ¿no? Entonces lamentablemente los servicios periciales pues nunca estuvieron preparados y siguen sin estar con las capacidades para seguir el ritmo de las lamentables pérdidas humanas que tenemos todos los días, ¿no? Y eso hace que incremente el rezago de personas fallecidas no identificadas y que también a la vez, pues no disminuya el número de personas desaparecidas que seguimos buscando, ¿no? Dime una cosa, ¿el gobierno federal realmente le ha importado este tema de los desaparecidos, de las fosas clandestinas, de la crisis forense en el país? Porque pues no nada más es Jalisco, ¿no? Con los tráilers de la muerte, o es Sonora con sus fosas clandestinas. Estamos hablando del país entero. Por donde se voltee se tiene un problema de esta crisis forense, de esa crisis de desaparecidos. En fin, es verdaderamente preocupante. Tanto que por eso te pregunto, ¿le ha importado realmente al gobierno federal el hacer algo porque las cosas cambien? Mira, no podemos decir que no, porque para empezar, la comisión de búsqueda que recibieron a la Comisión Nacional de Búsqueda que tienen ahora, pues ya están todas las comisiones estatales constituidas y mayoritariamente trabajan con subsidio federal. Es decir, los estados siguen sin meterle dinero a las comisiones de búsqueda. Por otro lado, dentro del Sistema Nacional de Búsqueda se firmó de la mano de las familias del movimiento y de otras plataformas el mecanismo extraordinario de identificación forense, que es, pues vamos, este intento adicional a lo que tenemos hoy en día colapsado para identificar a las personas, ¿no? Justo porque si hay búsquedas, si hay recuperaciones que son acompañadas por autoridades, esas son las que realizan estatales y la Comisión Nacional. Si tú me preguntas, hoy en día, ¿quiénes hacen el trabajo de recuperación en fosas clandestinas? Te voy a decir, principalmente las familias, ¿no? Los Claro. grupos de búsqueda son quienes recuperan, pero hablando de autoridades, los que hacen estas labores son las comisiones de búsqueda. Y eso es lo que preocupa, porque por un lado, sí le invierten o sí están tratando de desarrollar capacidades en la comisión de búsqueda, pero no vemos que tengan esta visión de Estado. O sea, la fiscalía, que es el responsable según el artículo 21 constitucional, de las investigaciones, de las diligencias ministeriales, sigue sin coordinarse, sigue sin tener un registro nacional de fosas clandestinas, un registro nacional forense en donde podamos tener acceso a todos los registros de los servicios médicos forenses de las personas fallecidas sin identidad y por la base de datos de ADN que pudiera Oye, ayudar Grace. a hacer identificaciones, ¿no? Oye, Grace, pero ¿no te parece que entonces también es una apatía, una resistencia o bien una falta de interés por parte de las entidades? Porque nos dices, bueno, o sea, al final del día este sistema nacional de búsqueda se está moviendo, sí, con recursos federales, pero las entidades no le están metiendo lana, pero tampoco se ve que estén haciendo realmente la chamba que les corresponde para poder sustentar ya este sistema nacional, para poder facilitar cuando estamos hablando de que las crisis que se están viviendo son directamente las entidades. Exacto, justo ese es el reclamo que tenemos las familias, tanto en el estado como con la federal, ¿no? Porque los federales dicen, es que yo no tengo capacidad para suplir
lo que tienen que hacer los estados en cada una de las localidades, ¿no? Pero por otro lado les decimos, pero el nivel de involucramiento que tienen los estados es lo que no nos permite a las familias avanzar en la construcción de estas estructuras que deberían de trabajar para darnos respuesta de búsqueda de verdad y justicia. Entonces es una combinación macabra de la poca voluntad política que pudiera haber o que está limitada en el Ejecutivo y específicamente en Gobernación y la Comisión de Búsqueda, que no permea las otras instituciones y entonces que no dé ese mensaje de ojo, esto es un trabajo de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces seguimos atrapadas en esa pelea jurisdiccional de a quién le toca y sí te doy dinero, pero no completo, pero entonces tú hazte responsable, pero estás involucrado, pero tampoco te persigo. Y entonces es un círculo vicioso que culmina en que sigue habiendo desapariciones, sigue habiendo homicidios, sigue incrementando el número de personas fallecidas no identificadas y pues esto no mejora, ¿no? Ayer el presidente, bueno, mejor dicho, ayer se presentaba este informe acerca de la situación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, inclusive el presidente antes de llegar al gobierno federal, pues él prometió que encontraría a los normalistas de Ayotzinapa o bien quedaría con esta verdad, ¿no? Para poder terminar de tirar esa llamada verdad histórica. ¿Qué opinión te merece ese tercer informe del Grupo Interdisciplinario de expertas y expertos independientes que publicó ayer datos verdaderamente abrumadores referente a lo que pudo haber sucedido en torno a los 43? Pues mira, volvemos a que para nosotros es una voluntad limitada. Habrá quien te diga que es simulada, pero mientras haya un poco de trabajo, pues es limitada, ¿no? A final de cuentas, no han tenido todo el acceso a la información de los militares que pudieron tener conocimiento, no ha habido una verdadera persecución de quienes construyeron esta mentira histórica, no ha habido una persecución de quienes se llevaron y tenían o tienen a los normalistas, y ahí es en donde el resto de las familias, que ya son casi 100,000 personas desaparecidas en los registros oficiales, decimos, si a los 43 que tienen una fiscalía especializada para atenderlos, que tienen el grupo de expertos interdisciplinarios independientes para poder aportar líneas, poder dar los errores, el poder redireccionar los esfuerzos, y nada más están enfocados a esa desaparición, a esta en exclusiva. Si ellos no logran dar con la verdad, ¿qué podemos esperar nosotros si la Fiscalía no nos da ni la mitad de la atención que le dan al caso Ayotzinapa, ¿no? Si los estados de la República están igual de apáticos, igual de involucrados que lo está el estado de Guerrero, y entonces vuelvo a la pregunta, ¿cuándo va a terminar esto? Si no hay un verdadero combate a la impunidad, a irnos sobre quienes están involucrados y que no dejan llegar a la verdad y que por eso no podemos llegar tampoco a los desaparecidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para activar estos mecanismos que abran los espacios para poder avanzar un poco, por lo menos en identificaciones, ¿no? ¿Fracasó entonces la estrategia? Pues sí, mira, escuchaba en la mañana la conferencia del presidente y decía que ya no hay impunidad, que ya no hay corrupción y que muchos estamos en contra de la política de abrazos y no balazos, pero hicimos, pues los abrazos no me han funcionado y los balazos tampoco no me han funcionado, pero ¿dónde está ese compromiso institucional del presidente diciendo necesito que me den respuesta sobre las 100,000 personas desaparecidas, necesito que me den respuesta sobre los más de 52,000 muertos que no sabemos quiénes son, necesito que me den respuesta sobre los resultados de cuántas personas han sido recuperadas en las más de 4,000 fosas clandestinas del país, necesito que me den respuesta sobre los centros de exterminio que ni siquiera saben cuántas personas son porque las tienen cuantificadas por kilos. No lo vemos diciendo eso.
Y eso provoca que entonces estas faltas de coordinación interinstitucional, pero también de los niveles de gobierno, sigan sin darse. Vuelvo a que no es un tema que va a resolver Carla Quintana, no es un tema siquiera que pueda resolver Alejandro Encinas, es un tema que tienen que tratar y trabajar absolutamente todos, desde el presidente hasta los policías municipales. Y no hay esa voluntad política de decir, hasta aquí termina impunidad y todos los que se hayan visto involucrados en evitar saber las personas tienen, y ya no puede haber más apariciones, trabajar para evitar que haya más personas desaparecidas que tengamos que buscar, ¿no? Y eso no veo condiciones todavía. Sin duda, más inversión, más investigación, más coordinación y sobre todo me parece que le das al clavo, Grace, la voluntad, ¿no? La voluntad, porque es bien distinto cuando se está del lado también de las víctimas, del lado de las personas que están buscando con desesperación a algún familiar. Muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. Gracias a ti, Magda. Buena tarde. Que tengas una excelente tarde. Grace Fernández Morán, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.